historia, un buen momento, una trayectoria, un personaje. La radio detiene su ritmo y te invita a disfrutar una conversación de calidad. Grandes reportajes de Punto 11. Y en la conversación de calidad, un lujo que nos damos hablar con el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Altagracia, en nuestra radio Punto 11, el doctor Horacio Ferreira. Doctor, gracias por atendernos, qué placer estar con usted, buen día. Ay, está muteado ese micrófono, me dicen nuestros técnicos aquí, doctor. Ahí vamos, que la tecnología por ahí nos supera. Así que ahí vamos. Bueno, primero que todo, buen día, un gusto de poder estar hoy conversando con ustedes, dialogando y pudiendo crear lo que uno hace todos los días, ¿no? Así que muy, muy interesante. Doctor, primero que nada, conocer su historia. ¿De quién es hijo Horacio Ferreira? Bien, bueno, particularmente soy hijo de dos grandes personas. Creo que ahí mi madre me ha legado cosas muy importantes. Una empleada en aquel tiempo de lo que era Entel, después Telecom, en sus orígenes, una gringa de campo muy interesante, pero que en un tiempo, en la época del peronismo, ella tuvo la oportunidad de entrar a Entel a trabajar y de ahí fue cosechando su vida, ¿no? Su trabajo. Hoy ya no la tengo conmigo, igual que mi padre también. Mi padre, un carpintero, también interesante del pueblo, hijo del policía del pueblo, del jefe de la policía del pueblo en Balnearia. Realmente dos personajes muy interesantes que siempre me enseñaron algo, ¿no? Ese algo tiene que ver con que siempre uno que tiene que tener una meta, y me recuerdo siempre unas palabras, dice: vos siempre, Horacio, tenés que pararte en una baldosa y ahí decir claramente qué querés ser y construir tu casa. Era muy simple sus palabras, pero muy emotivas. Qué bueno, doctor, y bienvenida a esa emoción también. En este micrófono hemos siempre destacado a los inmigrantes, ¿no? Los que hicieron este país a fuerza de trabajo y esfuerzo, y ellos tenían el sueño de mi hijo el doctor. ¿Cómo me puede explicar usted que aquellos que no habían, mi abuelo, que no había estudiado, nos enseñaban de que sí teníamos que estudiar? Sí, yo creo que ahí también tiene que ver con su motivación, ¿no? Yo creo que como ellos no habían podido lograr eso, ellos nos motivaban a nosotros, a mí, a mi hermano, muchísimo en esta actividad de que teníamos que estudiar, que nos teníamos que dedicar, que el estudio valía la pena. Entonces, cuando uno empieza la escuela en contextos de ruralidad, luego tener que trasladarse al pueblo para poder hacer la secundaria. Yo ya vivía en el pueblo porque ahí también ya empezó la migración, dejar el campo, ir al pueblo. También fue todo como una connotación importante, pero siempre la escuela ocupaba ese lugar en la mesa, ese acompañamiento. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi madre levantarse muy temprano a la mañana, aparte del hábito que también tengo yo, porque uno aprende del ejemplo, digamos, a prepararnos nuestra ropa, porque ella se iba a trabajar todo el día, entonces nos tenía que dejar, y me acuerdo con el número 89, que era el número de mi familia, ella nos controlaba qué hacíamos nosotros, qué no hacíamos, a qué hora llegábamos, si comíamos, no comíamos, si habíamos hecho la tarea, y nosotros por ahí también teníamos la mentira piadosa, ¿no? Éramos medios vagos con mi hermano también, de no querer hacer ciertas cuestiones, como pasa a veces en la casa, pero ella siempre con su palabra, con su acompañamiento, con sus limitaciones se sentaba y nos acompañaba, ¿no? Estaba en ese lugar. Tenía algunas limitantes, mamá y papá también, para poder acompañarnos en su formación, pero siempre estuvieron presentes motivando, ¿no? Qué bueno. Y además, ministro, ¿quién no las tiene, esas limitaciones, no? Sí. Las tenemos todos, y hoy a la distancia, no sé, a mí me pasa que uno valora mucho más ciertas cosas que de joven no entendía a sus padres. Voy a sumar a mi compañera Maru a esta charla, donde todavía no nos hemos metido en el tema educativo, pero queremos descubrir a la persona del doctor Horacio Ferreira, a quien conocemos y de quien siempre recibimos justos elogios. Querida Maru, te sumo. Ministro, buen día. Hablando de grandes motivadores como han sido sus papás con usted, me imagino de que esto lo ha aprendido, lo lleva a flor de piel, porque usted es un gran motivador de alguna manera, así que creo de que a ellos, a sus padres, le tenemos que decir gracias. Así es, claro que sí. Me acuerdo también acá algunas cosas, ¿no? que me ayudan a recordar.
cuando uno se ponía medio negativo, me acuerdo, mi papá me decía, bueno, dejen esas cosas y párense en la baldosa. Digo, esto es importante, a veces con esos gestos que son simples, uno se quejaba, y él daba la mirada hacia otro lugar. Yo creo que el ejemplo también es importante, ¿no? Esa experiencia de vida que uno va teniendo va marcando el proyecto de vida que uno va construyendo, ¿no? Como ellos nos ponían límites, por ejemplo. A tal hora se comía, a tal hora teníamos que estar, en las fiestas ustedes tienen que estar con nosotros, cuando vinimos más grandes, en una fiesta tradicional, ustedes pueden irse a otra casa, pero ustedes tienen que estar con nosotros. Bueno, todas cuestiones que creo que hacen a la vida familiar de ese tiempo. Y esto no significaba que mis padres fueran autoritarios, fueran malos, ni nada por el estilo. Ellos marcaban los límites, ¿no? Marcaban ese posicionamiento importante para poder educarnos. Ellos querían siempre lo mejor para nosotros, no hay duda. Y también algo que recuerdo ahora, que tiene que ver también con cosas que uno hace todos los días, el motivar. O sea, mi madre vivía comprándonos libros, Sopena, las enciclopedias Larousse, o sea, todo este tipo de cuestiones que ella quería que nosotros estudiáramos. Y esos fueron elementos muy importantes porque uno descubría el mundo. Yo me acuerdo que una vez me causa risa porque uno por ahí en esos tiempos, que no son tiempos de internet, hoy puede causar risa, ¿no? Había visto la pirámide de Egipto y bueno, yo pregunté qué lo que era. Entonces mi hermano, como era más grande, me hizo quedar como que yo no sabía nada de todo esto. Pero luego, cuando cumplo 17, 18 años, ya no me acuerdo cuánto, por primera vez viajo a Buenos Aires y me voy a estudiar en una beca por 3 meses a Buenos Aires, en un curso que tenía que ver con cooperativismo y mutualismo agrario. Y bueno, mi papá, la gran preocupación era que el nene se iba, y se iba solo, y me acuerdo que me tomé el turista en ese tiempo en el colectivo para llegar a Buenos Aires, y cuando llego allá cumplo el mandato de mi padre, que me dijo siempre: vos llegás, lo primero que tenés que hacer, papá te da plata, te tomás un taxi, salís a recorrer la ciudad para que te ubiques, mirá que vos vas a estar en Constitución, queda lejos de donde tenés que ir a estudiar. Bueno, todas las recomendaciones, como que él alguna vez hubiera ido a Buenos Aires. Él nunca había ido a Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! Y le hablaba de Constitución, de los lugares de Buenos Aires. Se ve que en algún lugar él lo había leído, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llego allá, lo primero que hago es cumplir el mandato familiar. Me salgo, me voy y me empiezo a recorrer con el taxi por distintos lugares, y el taxista me lleva a toda la parte de casa de gobierno y todo lo demás, y en un determinado momento me dice: ahí está el cabildo. Entonces yo lo miro y le digo: pero le faltan ventanas. Claro, porque nosotros estudiamos en la escuela que 10 arriba, 10 abajo, y ahora está cortado el cabildo, ¿me explico? Entonces el taxista me dice: se nota que sos del campo. Claro, claro, venía del campo, no había duda, pero digo, qué importancia la experiencia, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy recuerdo esta anécdota y se la cuento a mis hijos, y por supuesto se ríen conmigo, porque eran esos tiempos, ¿no? Hoy existen otras anécdotas interesantes, ¿no? Que también vamos construyendo en familia, pero son cosas muy significativas. El haber ido a vivir a Buenos Aires, el tener que enfrentar la vida en otro lugar, el tener que compartir con otras personas, también fue muy, muy gratificante, ¿no? Fue muy, muy lindo porque habilitó espacio. De hecho, hoy nos comunicamos con los compañeros que estudiamos, ya todos con nuestras familias y todo lo demás, y existió esa amistad sana, sincera, de recordar estas aventuras, porque eran aventuras. Un sábado en Buenos Aires era toda una cuestión para nosotros que veníamos del pueblo muy compleja de poder resolver rápidamente. Bueno, pero fueron experiencias que a uno le permitieron construir el proyecto de vida, comenzar a tener esta oportunidad del interior de ir a estudiar a Buenos Aires. Bueno, ya ahí te va habilitando como un escenario importante, ¿no? Lo estamos escuchando con mucha atención, ministro, y a mí me ha tocado presentarlo a usted en distintos actos, y usted siempre destaca, lo hemos mencionado en este micrófono como un ejemplo: yo repetí de grado. Ayer nos invadió la duda si había sido primer grado o no. Primero. Bueno, yo recuerdo cuando yo era chico, repetir de grado era
un fantasma que nos acechaba y lo que nos podía llegar a significar quedarse de grado. Y yo lo ponía de ejemplo. Se quedó de grado el ministro, es doctor de educación y es un gran ministro de educación que tenemos en Córdoba. ¿Qué pasó, ministro? Cuéntenos y por qué usted lo cuenta siempre. Bueno, primero que creo que uno en la vida va transitando un proyecto de vida, y en eso en el cual uno va transitando el proyecto de vida, hay cosas que uno vive y las siente de una manera o de otra. Yo creo que acá lo importante fue que dos cosas que fueron significativas, porque esto debe haber sido la década del 70, 73, 74, 72, deben haber sido los años, no los recuerdo ahora, pero más o menos en esa época. Yo tuve el privilegio de poder hacer el jardín de infante, porque no todos en aquel tiempo teníamos la oportunidad de hacer el jardín de infante en la misma escuela primaria. En aquel tiempo era la Nacional 64, hoy doctor Pablo Julio Rodríguez en Balnearia. Y bueno, fue importante ese contacto del jardín, pero bueno, luego pasé a primer grado y decían que tenía problemas para poder verbalizar lo que yo realmente pensaba. Eso me contaron ahora en los últimos tiempos, ¿no? Entonces creo que ahí hubo una maestra espectacular, Cristina, la señora Cristina, le diríamos ahora, en aquel momento era Cristina, y su apellido, Tomatis, que era como un respeto estructural. Ella nunca me hizo sentir que yo repetí. Pero hay algo más importante que yo me entero después de esto, no en el momento, que la repitencia mía había sido acordado con mi mamá. Esto, fíjense, en tiempos que vivimos hoy, por ahí uno dice estas cosas y dice, en aquel tiempo ya se acordaba, no era una escuela muy autoritaria, no era una escuela no sé qué. No, también se nota que existía en este diálogo, y cuando mucho no había psicopedagoga que me acompañara. Y ahí creo que Cristina, una gran maestra, me acompañó, y en ese acompañar no me hizo sentir la repitencia. Yo me doy cuenta que repito cuando entro a la secundaria. ¿Por qué? Porque cuando voy a primer año todos nos presentamos, me acuerdo la docente, hoy sería de artes visuales, en aquel tiempo era plástica, nos hace presentar con nombre y apellido y que dijéramos la edad. Cuando todos decimos la edad, yo era el más grande del curso. Y a mí eso me impactó cuando lo escuché, porque era el más viejo del aula, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando llego a casa, mi mamá me pregunta cómo te fue en la escuela el primer día, qué lindo que mi hijo hace la secundaria, tu hermano está terminando y vos estás empezando. Bueno, toda una connotación familiar interesante en torno a la escuela. Y me dice, ¿qué te gustó hoy de la escuela? Mientras me hacía la comida, me mimaba y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y le digo, no, le digo, mami, estuvo re linda la clase, me gustó, yo me acuerdo que le dije dibujo, y mi hermano me corrigió, me dice plástica, no es dibujo. Bueno, son estas cuestiones de la vida familiar, y bueno, todo bien, que esto y que aquello. Dice, ¿qué es lo que más te impactó? Dice, ¿qué es lo que más? No me dijo que te impactó, ¿y qué te gustó hoy? No, le digo, mami, vos sabés que me llama la atención, y le digo, soy el más grande del curso. Le digo, yo estudié siempre con mis compañeros, se ve que nunca tampoco cuando iba a los cumpleaños de mis amigos, yo registré la edad, se ve que se ve que en la vida iba por otro lado, y entonces mi mamá viene, me toca la cabeza y me dice, lo que pasa es que vos eras medio burrito, repetiste primer grado. Y bueno, ahí viene la connotación, digo, qué buena maestra, ¿no? No me hizo sentir en ningún momento la repitencia fue un lugar importante. Yo a partir de ahí empiezo a recordar que Cristina, en mi segundo año de ese primer grado, ella me daba oportunidades que yo acompañara a otros. Y también digo que a lo mejor de ahí vino mi gusto por la docencia, porque acompañar a otro implica un poco enseñar, un poco aprender, y creo que desde ese lugar uno va como construyendo cosas, ¿no? Así que creo que fue una linda experiencia y bueno, me tocó pasarla, pero no me trajo ningún trauma. Acá estoy estudiando. Será porque cumplo los años ahora en diciembre, entonces también tiene que ver que a lo mejor la edad no impactó tanto en las conversaciones, digamos. Y después creo que lo más importante tiene que ver como la crianza en el pueblo en esos tiempos, ¿no? Creo que el nivel de comunidad, de acompañamiento, el conocerse todos, el saber un poco más allá de la vida de cada uno, también hace que todo eso fluya en un acompañamiento distinto en la escuela, ¿no?
También fui muy travieso en la escuela primaria, muy vaguito también con respecto al estudio, pero en la secundaria es como que me ordené. Se ve que algo pasó en mis 11, 12 años y terminé también acompañando el tema de la bandera en la escuela secundaria, porque bueno, me gustaba mucho, me dedicaba mucho a esto, no por eso no me llevé materias, me llevé inglés, me llevé derecho, me acuerdo de estas materias para rendir, porque en aquel tiempo te las llevabas, tenías que estudiar todo, no era por temas, tenías que estudiar todo. Y bueno, pero eran épocas interesantes, pero también sé que inglés lo rendí muy bien y derecho también lo rendí muy bien, ¿no? Después pude estudiar mi profesorado, pude hacer la universidad, en todas mis carreras, estudiar en el extranjero, hacer mi doctorado, los postdoc que tengo y todo lo demás. Y lo más lindo que me ha pasado en la vida, ya llegando casi a los 60 años, uno ve que en el transitar ha dejado cosas y todavía tengo muchas por hacer, así que acá estamos trabajando en el gobierno de la provincia para poder acompañar con un gobernador que nos posibilita crear cosas y ahí estamos haciendo la tarea cotidiana, ¿no? Y como ministro, ¿cómo sería el balance que usted hace para este año de educativo en Córdoba? Bueno, creo que el balance educativo en Córdoba es que la meta que nos planteamos cuando asumimos y que nuestro gobernador Martín Yarlora planteó con una serie de 12 prioridades de trabajo, la venimos cumpliendo y venimos evolucionando bien. Por comentar algunas de ellas, podría decirte que cuando asumimos 7 de 10 chicos terminaba el tercer grado y podía leer y escribir comprensivamente. Hoy estamos en 9 de 10. Esto implica que junto con los docentes, con los directivos, estamos logrando esa actividad y yo no me olvidaría de dos componentes más en este logro educativo importante. Los municipios, las comunas y fundamentalmente la familia, que han comenzado a revalorizar mucho más el tema de la escuela y cómo ellos pueden acompañar también la trayectoria de los chicos. También decir que hay que revalorizar mucho más, y esto es un desafío para el próximo año, la asistencia fundamentalmente en el nivel inicial y en el nivel primario. No da lo mismo ir a la escuela que no ir a la escuela, porque los chicos que hoy están presentando dificultad en torno a la lectura es porque tienen muchas faltas, tienen 40 faltas, 50 faltas, 60 faltas. Entonces, cuando vos no vas a la escuela con cierta regularidad, trae problemas de aprendizaje, porque el maestro solo no puede y a distancia por ahí menor, ¿no? Otra de las cuestiones que nos parecen que son como para mí muy importantes, justo mirábamos ayer unos datos, cuando asumimos teníamos el 59% de los chicos en sala de 3, hoy tenemos el 82% de los chicos en sala de 3 y finalizando para el próximo año 25 aulas nuevas para poder lograr, como se comprometió nuestro gobernador, con el 100% de los chicos en la sala de 3. Esto también son logros importantes que uno puede compartir. El haber podido actualizar todo el equipamiento tecnológico en 2 años de todas nuestras escuelas también es un logro importante. Que todas las escuelas rurales tengan internet satelital también es un logro importante para todos los cordobeses porque sale de nuestros recursos. Para poder hacer todas estas inversiones en todas nuestras instituciones educativas, el trabajo con los municipios, con las comunas en torno a la infraestructura, el haber terminado en 2 años de gestión 26 edificios y vamos a iniciar las clases terminando otros 4 y cumpliendo la meta que nuestro gobernador planteó, que era terminar los edificios y concluir las obras que teníamos que no estaban terminadas, digamos, en la provincia. Esto genera mejores condiciones para poder aprender. La capacitación docente, otro logro también importante, más de 50.000 docentes de los 88.000 este año han participado de acciones de formación docente continua en inteligencia artificial, en lengua, en matemática, en ciencia, en arte, en educación física también. El haber logrado realizar una feria de ciencia donde Córdoba durante todo un día estuvo en feria, pudiendo compartir con su comunidad, los estudiantes con sus familias, todo lo que estaban aprendiendo en la escuela.
los logros que obtuvimos en matemática, los logros en robótica, en ciencia, nuestros docentes destacados, nuestros estudiantes en distintas olimpiadas, concursos, premios que organizan distintas instituciones, también nos van dando una señal que hay una escuela en movimiento, una sociedad que va acompañando. Los otros días participaba de estos pequeños actos de egreso que se hacen en las comunidades y uno ve el valor que tiene la educación en algunos casos, ¿no? Y voy a contar aquí una anécdota importante. Los otros días con un grupo de empresarios y también representantes de distintas organizaciones de Córdoba en el Consejo de Política Educativa, visitábamos una institución educativa, porque también me gusta no solamente decir, sino que la gente pueda ver qué acontece en la propia institución. Y un alumno nos contaba en castellano y en inglés, usando los dos idiomas, su proyecto de ciencia junto con otros compañeros, y realmente no podíamos decir que no era cordobés el estudiante, porque era un estudiante que cuando hablaba era el fiel reflejo de un cordobés, pero cuando termino la directora se acerca y me dice, para que vos sepas, Horacio, este estudiante es un estudiante que particularmente viene de una villa determinada y fíjate cómo viene adquiriendo los saberes en la escuela. La escuela es ese trampolín. Los otros días miraba un TikTok, un chico de la calle que se logró recuperar, poder ingresar en una escuela y está egresando y comentaba cómo le había ido en la pasantía, pero lo más importante que este estudiante reconoció, como me pasó a mí, es el valor del papá y la mamá, que ahí estuvieron, por más que estaba en una choza, estaba bajo un puente viviendo, siempre la educación ocupó ese lugar. Y así tenemos muchos ejemplos. En Río Segundo, este chico que no faltó nunca en la escuela, y esto me parece que también son signos importantes, porque no todo es malo, sino que también hay muchas cosas nuevas que hay que poner valor. En esa tarea estamos en lo cotidiano, rescatando lo bueno, las pasantías que los chicos han podido desarrollar, la vinculación de la educación con la formación profesional, las sedes de la universidad que vamos teniendo en distintos lugares, la inscripción que estamos teniendo este año para la educación superior, tanto en la universidad como en nuestros institutos superiores de formación docente y técnica, nos van indicando que estamos en ese camino, ¿no? Poder decir hoy que en la secundaria el 86% de los chicos está promocionando y ahora están terminando la próxima semana y seguro este valor va a subir, nos llena de mucha satisfacción porque se nota que ese trabajo cotidiano que se hace en cada escuela, por eso aprovecho también a valorar a cada uno de nuestros docentes en el territorio, porque el ministerio es escuela y las escuelas son el ministerio. Nosotros podemos ejecutar y hacer lo que hacemos porque realmente en el territorio se van concretando cosas, la familia, el lugar de la familia acercándose a la escuela, las cooperadoras. Hemos puesto en marcha el Consejo Provincial de Cooperadoras Escolares para que también nos ayuden, el haber incorporado a los estudiantes al Consejo Provincial de Políticas Educativas. Ayer tuvimos una evaluación externa de los procesos de alfabetización realizada por distintos organismos y nos daban cuenta de cómo estamos avanzando. Córdoba es la primera provincia del país que tiene progresiones de aprendizajes para implementar el año que viene, y eso no lo hizo el ministerio solo, lo hicimos con los docentes de Córdoba, con nuestras instituciones, con acuerdos, desacuerdos, discusiones, para poder realmente avanzar, porque todos queremos una mejor educación. Así que creo que entre esas cosas me parece muy, pero muy significativa contarles también a la audiencia y a ustedes que el año que viene vamos a continuar actualizando los laboratorios de informática, pero este año iniciamos con robótica y vamos a extender también el acompañamiento en robótica a las escuelas, porque queremos una educación pública de gestión estatal y privado que vayan juntos y todos caminemos hacia mejores resultados. Pero para tener esos mejores resultados hace falta tener buenos procesos. Por eso poniendo mucho el acento en esa mirada de los procesos, ¿no? Doctor, una vez leí un artículo en la revista del domingo de La Voz del Interior y me quedé pensando porque describían cómo era el modelo educativo de Finlandia, donde había mucho tiempo libre para los chicos, no se los sometía a tantas cargas horarias y se producían profesionales
exitosos, capacitados y muy buscados en el mundo. Y yo me preguntaba, digo, y se lo pregunto a usted que es un profesional de esto, porque si algo que yo no sé es absolutamente nada, ando con un signo de pregunta permanente por la vida, digo, ¿es bueno someter a un chico a tantas horas de clase, turnos contra turnos, o hay que dejar un margen más de libertad? Bueno, creo que ahí nosotros hemos introducido una modificación que de manera gradual, algunas escuelas, ustedes saben que este año que estamos terminando, 203 escuelas han sido precursoras, se han animado a innovar y ahí van caminando en su perspectiva, pero el año que viene van a ser 1.200 las que se suman a este proyecto y algo de lo que vos decís va aconteciendo. Hemos posibilitado el trabajo de 2 profesores juntos en el aula a los fines de que aborden ciencias sociales y ciencias naturales o otros espacios curriculares que se van vinculando. Hemos puesto en marcha el protagonismo estudiantil para que se formen en las escuelas clubes estudiantiles, es decir, que la dinámica de la escuela sea distinta, no sea una dinámica como la que tuvimos nosotros, profesor explicando, alumno escuchando, resolviendo cosas en ese feedback que muchas veces era muy lineal. Yo creo que hace falta cambiar la forma y acá, si me permitís, voy a traer al recuerdo, ya que también la entrevista me hizo recordar algunas cosas. Yo allá por la década del 90, principios del 2000, cuando también quería una mejor educación, cuando me desempeñaba como profesor, estaba convirtiéndome en papá y bueno, y todo este tipo de cuestiones familiares que también me traen siempre muy buenos recuerdos. Tenía como un gran debate, ¿no? ¿Cómo hacía que mis clases sean más positivas para los estudiantes? Y ahí puse en marcha lo que eran las expos contables, donde fabricábamos hasta el dinero para poder compartir, fomentábamos el ahorro, le enseñábamos a invertir, hacíamos proyectos de inversión. Era una nueva forma de enseñar y yo ahí dije algo que siempre recuerdo, que digo, para cambiar la educación hace falta 2 cosas. Cambio de actitud, es decir, de quienes trabajamos en la educación, también de este ministro en su gestión, pero también hace falta un cambio de metodología. La forma en la cual yo doy clase hoy impacta de manera diferente. Mira, ayer entregábamos 1.070 certificados de pasantías con Bancor y fuimos al acto y también ahí hubo un ensamble musical de una escuela, que no me acuerdo el nombre del IPEM, pero pido disculpas por esto, no me acuerdo el número en estos momentos. Unos chicos que nos demostraron que para ellos el arte ocupa un lugar muy importante en su vida, pero lo más lindo es que cuando terminaron, me acerqué antes de irme y le pregunté cómo estaban terminando el año. Solamente un estudiante tenía materias para recuperar. Digo, esto también es importante saberlo, porque ahí está el efecto escuela, esa directora sonriente, ese profesor que acompañaba a sus estudiantes, esos estudiantes que quieren ser cantantes, pero un poco músicos también, instrumentistas o no. Ahí uno va como tejiendo su proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que lo que vos me decís, la comparación Finlandia con Argentina y con Córdoba, estamos distantes uno de otro, pero los contextos son distintos. El contexto cultural de Córdoba es distinto. En Córdoba vivimos los afectos, en Córdoba vivimos los abrazos, en Córdoba vivimos el cuarteto, ahora que hemos sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, me parece también muy importante saber que eso es una característica propia de nosotros y eso se vive en nuestras escuelas. Por ejemplo, muchas veces mi seño del pueblo me hace algunas observaciones, me dice: Horacio, cuando hablaste comés las S, es propio del cordobés que uno se coma las S, es propio de nuestro lenguaje, de nuestra cuestión de identidad. Por eso digo, cuando uno compara sistemas educativos, es muy bueno ver la connotación que tiene esto. También decir todo esto que le digo, que es bien positivo, también hay una contracara de esto. Estamos trabajando a veces niveles de violencia en las escuelas que no son muy buenos. Este año hemos disminuido mucho esto, pero sigue existiendo este problema. Tenemos que desde la escuela prevenir muchas cosas, como por ejemplo la violencia de género. Tenemos que cada vez más intensificar el trabajo para la prevención de accidentes de tránsito. Tenemos que trabajar por la educación ambiental para cuidar el planeta. Y eso siempre está atravesando el tema de la escuela, ¿no? Por decir algunos temas, hay muchos más también. Creo que
La escuela es ese lugar donde uno lo va construyendo, por eso hablamos desde Córdoba, desde la escuela posible, esa escuela que no es la peor ni es la mejor, sino que es esa escuela que hoy estamos viviendo, pero tiene que tener una capacidad que es poder evolucionar. Y lo voy a dar con un dato cuantitativo. Si yo tengo hoy en mi escuela que el 2% de los chicos repite al cabo de 4 años, tengo que conseguir que repita solo el 1%. Tengo que trabajar para que eso mejore en la institución. Por eso los planes de mejora, por eso el proyecto Transformar Córdoba de renovación curricular, por eso el habernos puesto de acuerdo en que hay que enseñar en cada sala y en cada grado, marcando los indicadores para que el docente pueda evaluar, incorporar las ciencias de la computación al currículum, pero no olvidarnos del arte, no olvidarnos de la educación física, generar pausas bienestar como existen en algunas escuelas, ver cómo utilizamos el celular pero de manera educativa. Hoy en Córdoba tenemos escuelas donde el celular solamente se puede usar como recurso pedagógico, en algunas escuelas se usan los recreos, en otras no, existe la caja de los celulares en la escuela, es decir, una Córdoba que se piensa en comunidad, que se encuentra y va acordando cosas en el territorio. Creo que ahí, en el corto plazo, yo diría mediano plazo, vamos a ir viendo cómo la escuela se va a ir transformando. Pero como vos decís, el tiempo tiene que ser productivo para los chicos, porque si no, el tiempo libre o de siempre lo mismo trae una rutina que hoy, en tiempos de TikTok, de inteligencia artificial, hoy los chicos tienen otros estímulos para poder aprender, ¿no? Y ahí la escuela tiene que incorporar esto. En la nueva reforma se plantea también que va a haber tutorías. O personas, ¿esto puede ampliarlo? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se va a desarrollar a cabo? Muy bien, perfecto. Nosotros hemos puesto en marcha para el año que viene, bueno, ya hay 203 escuelas que lo están aplicando, para que ustedes sepan, el año que viene incorporamos otras más. Tienen que ver con una hora que todo docente de escuela primaria destina a su grupo clase para reforzar aquellos aprendizajes que los chicos no han adquirido durante la semana. Por ejemplo, si yo estoy enseñando suma y los chicos tuvieron mucha dificultad de suma, yo voy a destinar en la semana una hora más para enseñar a sumar. Pero a su vez, por decisión de nuestro gobernador, en Córdoba hemos incorporado más horas, pero extras al horario de clase, para que aquellos chicos que tienen dificultad puedan estar acompañados en la escuela para aprender más lengua, más matemática, más ciencia. Y bueno, esto también nos ha dado resultado. Marina, si me permitís aquí una reflexión y que es una hipótesis que tenemos que probar ahora, el haber tomado 2 decisiones en Córdoba estratégicas, como es esta de tutoría para aquellos chicos que tienen mayores dificultades en el último semestre del año complementarias, y el haber designado los docentes más experimentados en cada escuela con mayor formación en los primeros grados, nos está indicando que los resultados están mejorando, porque para alfabetizar uno tiene que tener cierta experticia. No cualquiera enseña a leer y escribir. Me parece que ahí hay algo interesante también como decisión, que ahora tenemos un equipo que está evaluando esto en el territorio para ver si realmente esto ha sido lo que ha modificado los resultados en nuestra Córdoba como tal. Ministro, recomiéndenos un libro sobre educación, para los que no somos profesionales de educación, pero siempre nos interesa esto porque asistimos siempre a debates donde se dice que la salida del país es la educación. ¿Qué podemos leer? Bueno, yo creo que hay como distintos libros que uno puede leer. Yo creo que siempre, y es bueno porque ustedes son periodistas, hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama El aprendizaje pleno. El aprendizaje pleno dice que cualquier persona puede aprender cualquier contenido en cualquier edad, pero lo importante es la gradualidad y que no hace falta primero enseñar la teoría para después hacer la práctica, sino que puedo empezar con la práctica para después ir incorporando la teoría. Lo expliqué muy simplito al libro. Es un libro muy interesante para poderlo leer. Se llama El aprendizaje pleno de David Perkin, que tiene una cuestión educativa, pero también tiene una cuestión de formación importante. Y después también invitarlos, pero todavía no tengo un libro único para recomendar. En otro diálogo que tengamos, seguro te lo voy a poder indicar. Digamos, me parece que también hace falta
comenzar a trabajar el tema de las emociones, de empezar a trabajar lo socioafectivo. Por eso en nuestra transformación educativa, la dimensión socioafectiva empieza a ocupar un lugar importante. Y esto no significa carita feliz, carita triste. Implica poder trabajar la importancia del vínculo, el poder escucharme, como vos dijiste recién, tener pausas activas en la escuela que me permiten dinamizar la vida del aula, poner en valor también, valga la redundancia, los valores, cómo yo comparto, cómo escucho, cómo me pongo en el lugar del otro, porque esto también tiene que ver qué pasa cuando yo hago bullying y cuando otro me hace bullying a mí, qué siento, qué siente el otro, poder empatizar, darme cuenta qué siente el otro. Esto que las escuelas están haciendo me parece que son como muy importantes. Otra cosa que me es clave en la educación secundaria hoy tiene que ver con la orientación de proyectos de vida. Esto de que los chicos tengan más oportunidades, por ejemplo en Altagracia, de hacer pasantías, que tengan la oportunidad de estudiar no solo el bachiller, sino hacer una FP, también es importante para los chicos, porque eso le permite ir orientando proyectos de vida. Ayer, por ejemplo, una de las chicas que pude dialogar, que recibía su certificado de pasantía, ella quiere estudiar psicología o ser azafata. Hizo su pasantía en Bancor. Y le digo, ¿y qué valorás de Bancor? Y yo estuve en toda la parte donde asesoraba a las abuelas y abuelos para que pudieran utilizar la banca digital. Fíjense en qué interesante. Qué bárbaro, ¿no? Y cómo nuestros jóvenes, que los criticamos livianamente por el uso del celular, ahí nos dan muestra de todo el valor que tienen, ¿no? Así es, yo creo que es muy importante que la gente sepa que la escuela es ese lugar hoy en la Argentina y en el mundo que contiene algunas cuestiones que no se están abordando en otro lugar. En la escuela los chicos muchas veces es el único lugar donde son escuchados. En la escuela llegan con sus problemas. Yo lo puedo decir, es director de escuela, docente de institución educativa. En la escuela uno recibía hasta esos alumnos que venían a contarte que estaba esa niña, ese niño, que estaba embarazada y que vos tenías que acompañar y que tenían miedo de hablar con sus padres. Y uno mediaba en esta actividad para poder estar junto con la familia acompañando. Cada vez que un director llama a un papá para hablar de sus hijos, uno siempre está con la alerta que por favor papá, no es para que vaya y rete, sino que acompañe, porque nosotros necesitamos que usted esté. Toda esta tarea que la escuela hace, es una escuela interesante hoy, porque eso está pasando en la escuela hoy. En la escuela hoy no solo damos clases, sino en la escuela también se contiene y se acompaña eso. Por eso valoramos mucho el trabajo en red con los municipios, con las comunas, con las organizaciones no gubernamentales, el fomento, por ejemplo, que las bibliotecas han hecho de la lectura y la escritura, todas las actividades de verano de fomento de la lectura y el aprendizaje de la matemática que hacemos con municipios, comunas y clubes. Todo esto va generando un clima favorable para lo educativo. Yo le invito a la sociedad que visite nuestras escuelas. El año que viene vamos a tener de nuevo la Feria de Ciencia en el mes de junio. Que se acerquen, y el que no tiene hijos, que se acerque también y vea cómo los chicos están desarrollando el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo con otro, la oralidad, la lectura y la escritura. Córdoba se ha destacado este año en la Feria de Ciencia con 2 proyectos a nivel nacional muy interesantes, que tienen que ver con comunidades del interior y comunidades de Córdoba capital también, que han puesto muy en valor el tema de lo que los cordobeses somos capaces de hacer. Y bueno, en esa lógica estamos trabajando. Sí tenemos un desafío muy grande, que es mejorar la enseñanza de la matemática. Justo ayer nos hacían las devoluciones de nuestro proyecto estos evaluadores externos para poder aprender, y ahí tenemos el gran desafío, ¿no? Yo recuerdo el Congreso Educativo en Sintra que usted presidió, y usted dice que visiten las escuelas, porque uno de los expositores dijo, cuando escuchamos a la gente criticar a las escuelas, que la critiquen, pero que vengan, que estén ahí. Se levantó el aplauso, claro, porque si no hablamos de lo que no conocemos y opinamos de lo que no sabemos. Le transmito mensajes, ministro. Hola, Cristian. Buen y excelente programa, hermosas historias de vida del ministro Ferreira, mis respetos y saludos para él, Miguel Ángel López. Y me escribe una colega que es licenciada en comunicación, pero también es docente,
Carolina Gómez dice, qué lindo lo que contó el ministro en el arranque del reportaje, y pregunta, como educadora, me gustaría pedirle al ministro un mensaje para las familias. Hoy siento que nuestros jóvenes están cada vez más solos, más horas conectados a las pantallas que a las palabras de sus padres. Muy bien, mira, creo que ahí decirte gracias por la reflexión. Es muy importante el diálogo con la familia, por eso desde el gobierno de la provincia fomentamos las jornadas de escuela, familia y comunidad. Creo que ese encuentro es necesario. Hoy los papás, las mamás, las tías, quienes tienen a cargo el cuidado de los chicos, están necesitando formarse porque hay muchas cosas en el lugar. Yo a la familia le diría 3 palabras que para mí son clave hoy en la tarea educativa. A la escuela se va a aprender. A la escuela vamos, pero con esfuerzo vamos a lograr las metas. El camino es difícil, pero yo si estoy al lado, te puedo acompañar y vas a lograr esa meta correspondiente. Y estar al lado no significa saber lo que la escuela te está enseñando, sino el estar al lado en el acompañamiento afectivo, en ese acompañamiento de decir, acá estoy. Yo, mi madre particularmente era muy limitada en sus saberes, pero ella siempre al lado me preguntaba, mostrame los deberes, cómo hiciste los deberes, cómo estamos, que el chico sepa que al papá le importa que ir a la escuela. Entonces eso me parece que es un mensaje para los papás interesante. Valoren al docente. El docente es una palabra autorizada en el aula, y si hay alguna dificultad, hablen con el docente. Para que el docente pueda acompañar y también pueda reflexionar sobre su accionar. Creo que hace falta instaurar un diálogo más constructivo en el territorio. Por eso, familia, estar al lado de los chicos, cuidarlos, porque cuando uno los cuida, yo también me cuido. Poner el acento, el tema de los aprendizajes y la inclusión. Enseñar mucho que hoy todos somos distintos, que todos merecemos respeto, que a veces una palabra puede a otro connotarle cosas distintas, como le puedo decir a alguien sandía, y por ahí esa palabra a alguien le genera cosas. Saber que hay que dialogar y hablar esto porque a todos no nos gusta lo mismo, pero saber que el contexto es diverso. Entonces la familia tiene que educar en esto también y cuidar mucho las palabras. Acá hay una frase muy interesante que a mí me gusta utilizar. Yo digo que a las palabras a uno le encanta sacarlas del ropero y hacerlas circular por la habitación, como dice Michel Foucault, porque las palabras connotan cosas. Las palabras no son vacías. Vos recién cuando me hacías la entrevista, en cierto momento yo me emocioné, porque tus palabras me trajeron a mí una conexión neuronal del recuerdo de mis padres. Bienvenida esa emoción, ministro, bienvenida esa emoción. Eso es y nos emocionamos todos también, no lo vemos emocionado. No, esto es así, y esto en la escuela hay que valorarlo, y la familia lo tiene que valorar. Ustedes piensen, papá y mamá, lo importante que es que ustedes estén en su acto de egreso, porque su hijo recibe la bandera, porque su hijo le dan el premio de la asistencia, porque a su hijo le dan una medallita, no sé, es un orgullo. Yo miraba a los papás de los chicos de la asistencia perfecta, en las Olimpiadas. Hubo gente que viajó a Catamarca a acompañar a sus hijos porque iban a la Olimpiada de Matemática. Es un gesto muy importante del papá, estar al lado, vuelvo a repetir, no con ciencia. Y van a ser vaguitos, van a salir los fines de semana, le van a tener que llamar la atención. Yo como papá también lo hago. O sea, lo he hecho, ya están grandes, ahora se cuidan solos, pero siempre uno como papá también está en esos lugares, digamos, como tal. Pero digo, me parece que lo importante es estar, no solamente ser padre, estar al lado de los chicos. No solo ser ministro, estar siendo ministro con mis docentes, con mi escuela, y sabiendo que todo no es color de rosa, que siempre hay problemas. No sé si te he respondido, colega, pero creo que es la idea como tal, ¿no? Después Caro va a contestar seguramente.
esta pregunta y nos ha dado un mensaje, no educativo, un mensaje para mí también, que no soy docente, pero que tengo profundo respeto por los docentes. Maru, la última pregunta es tuya. Bueno, la última pregunta no se la voy entonces a hacer al ministro, sino a Horacio Ferreira. Y le voy a preguntar, Horacio, si no hubiese sido, y permíteme tutearte, educador, ¿a qué te hubieras dedicado? Qué pregunta difícil, pero bueno, vamos a intentar qué. Y a lo mejor tiene que ver con algunas cosas que la escuela por ahí no me potenció mucho en aquel tiempo, cuando mucho sería músico, porque me gusta mucho poder en la sinfonía, poder encontrar cómo articulo los desacordes que por ahí se dan en los diálogos. Posiblemente me hubiera gustado ser músico. Es algo que puedo decir porque leer me gusta, escribir me gusta, pintar me gusta, esas cosas ya las hago, pero me parece que por ahí a veces cierta cuestión que la escuela en aquellos tiempos ejercía, porque vieron que uno servía solo para algunas cosas, el que leía muy bien iba a los actos, el que cantaba muy bien cantaba, el que bailaba bailaba, y era como que nos reforzaban el mismo oficio. Hoy en la escuela esto se hace distinto. El que no baila, se lo invita a bailar. El que no canta, se lo invita a cantar, ¿no? Por eso digo que a lo mejor sería cantante, sería músico. Me encanta, disfruto mucho de la música. Me encanta escuchar música, distintos géneros y todo lo demás. Y también me gusta el cuarteto, por supuesto, como cordobés, ¿no? No hay duda. Ministro, le agradecemos enormemente que haya puesto un lugar en su agenda para esta radio de la ciudad de Altagracia. Le dejamos un abrazo grande, saludos a usted, a todo el equipo que lo acompaña, que tenga un gran año y bueno, acá también cuenta con un micrófono para difundir los valores de la educación y en eso estamos comprometidos todos, ¿no? O deberíamos de estar los docentes y no docentes. Un gusto y ojalá puedan desde la radio el año que viene y nosotros los acompañamos también facilitándole los contactos si las instituciones nos lo permiten, difundan lo que hagan las escuelas. Es muy importante que la sociedad sepa que en Córdoba hay escuela. Hay gente que trabaja todos los días para que nuestros chicos aprendan, sea de gestión estatal, sea de gestión privada. Y saben que todos tenemos problemas, pero todos vamos tirando la cuerda hacia el mismo lugar, porque Córdoba tiene un proyecto educativo. Por eso a todas y a todos los cordobeses decirles feliz año, que acá estamos, no vemos el vaso vacío, sino que lo estamos llenando de cosas buenas y de desafíos muy importantes para el próximo año, para construir todos juntos una mejor educación. Gracias Marina, gracias a todos ustedes por permitirnos fundamentalmente esto, que es tan, pero tan importante cuando uno quiere construir y hacer política pública. Yo digo una política del bienestar común. Muchísimas gracias a todas y a todos. Le dejo un mensaje más también, porque en esta radio vienen, hace poco nos escribieron de una escuela rural de Anisacate con un proyecto que tiene su propio programa de radio, querían visitar la radio y vinieron y hicieron el programa acá. Y también los alumnos del secundario hacen sus pasantías acá. Así que también lo hacemos, ministro, nos sentimos en un pedacito así muy pequeñito, pero también nos sentimos parte. Muy bien, gracias. Feliz año. Feliz año, ministro, un abrazo. Qué reportaje de lujo, alta calidad. El doctor Horacio Ferreira, ministro de Educación de la provincia de Córdoba, conversando con nosotros en Buena Vida, y entre las cosas que dijo, es muy importante que la sociedad sepa que en Córdoba hay escuelas y hay que difundir lo que hacen. Lo importante es estar, no solo ser padre, estar al lado de los chicos. Canta Julia Senco, se queda en la conducción de este programa, Maru Presaco, con Las Alas del Alma.